¿Sí? ¿Está sonando? Ya. Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Una vez más, como cada día viernes, nos reunimos a un tiempo de discipulado en donde estamos escudriñando las Escrituras y creciendo en conjunto. Si ustedes tienen cualquier duda, quiero que sepan que tenemos la disposición de responder esas dudas, de responder esas preguntas que vayan surgiendo a lo largo del discipulado. Te puede registrar sus preguntas y le podemos responder en línea, y de lo contrario podemos también responderlo posteriormente. Así que queremos invitarles una vez más a la tercera parte de lo que ha sido nuestro estudio de la voz profética de Jesús. Estamos leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo. Y hoy día quiero enfocarme en lo importante que es discernir los tiempos. Bueno, cuando Jesús se encuentra en esta instancia con los discípulos, vimos en el discipulado pasado, como estábamos viendo en esta instancia, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y Él está con ellos una vez que sale del templo, se retira hacia el Monte de los Olivos. Y el hecho de que esta enseñanza que el Señor la da desde el Monte de los Olivos tiene algo muy en particular, porque las Escrituras nos enseña que cuando Cristo regrese va a ser en ese lugar en donde va a llegar, ¿sí? Entonces queremos compartir con ustedes algunos versículos del capítulo 24, pero antes de ello me gustaría que pudiésemos hacer un breve resumen de ciertas palabras que son claves para poder entender el texto bíblico. ¿Por qué es importante esto? Estos días veía en un video de estos que a todos nos aparecen en internet, una persona que explicaba, que relacionaba a Jesús con la vida de Jacob. Y decía que Jacob se casó a los 77 años y que él entendía que se casó a los 77 años y que Jacob representaba a Jesús. Como todos sabemos, la nación de Israel se constituyó nuevamente como nación en el 1948. Y él explicaba que este año, es decir, el 2025 que estamos viviendo hoy, se cumplían 77 años de la constitución de Israel como nación. Entonces, eso quería decir que así como Jacob se casó con Raquel después de 77 años, Jesucristo se casaba con la iglesia este año 2025. Y muchos también han dicho, el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, como lo dice la Escritura, solo el Padre que está en los cielos. Pero otros dicen, bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí puede ser el año. Entonces esto ha dado lugar a muchas especulaciones. Y por eso es que en el discipulado de hoy queremos más que nada enfocarnos en lo importante que es el discernir los tiempos más que estar sacando cuentas. Y para ello quiero que entremos un poquito a estudiar ciertas palabras claves. Porque lo que nosotros tenemos como escritura lo tenemos en un idioma que en su original es el griego. Y este idioma griego es distinto a nuestro español, es distinto también al idioma inglés. Entonces, desde el idioma de origen, quiero que estudiemos un poquito 4 palabras. Vamos a ver la palabra cronos, vamos a ver la palabra kairos, la palabra día y la palabra hora, para que podamos entender que no se trata de estar especulando, sino discerniendo los tiempos. Bueno, quiero partir con la palabra cronos. Esta palabra cronos se encuentra en Hechos capítulo 1:7, dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, es decir, los cronos, ni las sazones, entre paréntesis kairo, para que usted me vaya entendiendo, que el Padre puso en su sola potestad. Aquí tenemos las dos palabras juntas, tenemos cronos y tenemos kairo. Bueno, primeramente entender que el cronos es el tiempo humano, es el tiempo medible, es el tiempo que Dios estableció en el momento que creó las estrellas, la luna, el sol, que también nos da lugar a las estaciones,
ese es el crono. Y el crono vemos que es un tiempo que puede ser medible, que es lineal, que se puede medir con los días, con los años, con las eras, ¿cierto? Y vemos aquí que los discípulos querían saber del cronos. Porque le dice, vas a restaurar, le preguntan al Señor Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y Él le dice, a ustedes no les corresponde saber estas cosas del crono. Y en vez de profundizar en eso que ellos le están preguntando, el Señor los reorienta en lo que realmente es importante. ¿Y qué era esto importante? El Señor le dice, no es para ustedes el que se preocupen de estas cosas del cronos o de cuándo Dios va a restaurar el reino de Israel, pero Él les dice, pero yo les doy una promesa. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te fijas que el Señor, en lugar de responder a estas especulaciones que podían tener estos discípulos, Él los reorienta y los redirige a enfocarse en la misión. Vamos a ver por qué más adelante, por qué es importante que esto de estar especulando de una fecha no nos distraiga de cuál es realmente el propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Por otra parte tenemos la palabra kairos, y kairos dice que es el tiempo oportuno divinamente señalado. Esto ya no es algo humano, este es el tiempo en que Dios determina hacer su voluntad y cumplir con su propósito. Mira, el Señor dice en Mateo 24:33, así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. O sea, es un momento exacto donde Dios interviene, es un tiempo de decisión, es un tiempo de revelación, es un tiempo de cumplimiento profético. Muchas veces nosotros como humanos tendemos a centrarnos en el cronos, en lo que nosotros podemos medir, y vemos las cosas desde la perspectiva del cronos, como le pasó a Abraham y Sara cuando tenían la gran promesa de Dios de que Dios le iba a levantar descendencia, siendo que ellos ya eran ancianos, que Sara era estéril. Ellos estaban mirando su crono, estaban mirando sus años, sus días para que ello ocurriera, pero el Señor los reenfoca y le dice que deben enfocarse en que creer a la promesa de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, y en su kairos, es decir, en su tiempo de cumplimiento profético, todas las cosas son posibles. También tenemos que entender que el kairos no se calcula, porque el kairos actúa en la dimensión de la eternidad. La eternidad no es medible, pero sí el kairos se discierne. Y vemos que Jesús nos llama a reconocer el kairos, no el cronos. ¿Y cómo respondemos nosotros al kairos, a la visitación de Dios, al tiempo de Dios, al cumplimiento profético de todo lo que Jesús nos anticipó? Tenemos que responder con fidelidad y con vigilancia. Vamos a pasar a otra palabra, que es la palabra gemera, que es esta palabra que significa muchas veces día. Cuando dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, esta palabra día es la palabra gemera. Y la palabra gemera en el diccionario griego se puede traducir como edad, fiesta, hoy, mediodía, amanecer, día, tiempo o tribunal. Te fijas que es mucho más amplio que nuestro significado literal de día. Es más que una fecha, entonces. Es un espacio en donde ocurre revelación, en donde ocurre juicio, en donde ocurre lo que Dios ha determinado. No es solo cronológico. Dice en Mateo 6:11,
el uso de gemera en distintos textos bíblicos, vemos en Mateo 6:11 que el Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está en su uso literal, del tiempo diario, de la necesidad cotidiana. En Mateo 24:36, cuando el Señor dice: pero el día y la hora nadie sabe, Él lo está usando en un término más bien escatológico, más bien de juicio divino. En Lucas 17:24 dice: porque como el relámpago, así será el día del Hijo del Hombre. Ahí también está utilizada la palabra gemera, pero en el sentido de una manifestación divina. En Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día grande y glorioso del Señor. O sea, es un evento cósmico y espiritual. Y finalmente en Hebreos 3:13 dice: exhortaos cada día, entre tanto que se dice hoy. En esta oportunidad está utilizado como una oportunidad diaria para el arrepentimiento. Para poder entender lo que estamos estudiando en esta tarde, es que nosotros hemos sido habilitados en nuestros sentidos espirituales. Dios nos ha dado entendimiento. Dice que antes éramos llevados como ídolos, de un lado para otro, sin discernir nada, sin entender nada. Pero una vez que el Señor nos da vida, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y ese Espíritu de Dios nos hace discernir las cosas desde el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es importante que a través del uso de la palabra día nos damos cuenta que esta palabra día no es solamente literal. O sea, no es que no tengamos acceso al día exacto de cuando viene el Señor, sino que es mucho más allá. Veamos también que hay algunos matices en que es considerado este día, este término gemera, como un tiempo de revelación, un momento de intervención divina, como se llama el Yom Adonai, es decir, el día del Señor. También puede ser una edad o una época, porque dice que en algunos pasajes se traduce como era o como días, por ejemplo, los días de Noé. Esa palabra gemera está utilizada también en el texto de Lucas 17:26, versos 26 al 27. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí gemera se usa para describir tanto una época moral y espiritual, y no solo una fecha. Y nosotros podemos ver que lo mismo está ocurriendo en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo, como el Señor anticipó, en que muchos van a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día llegó. Este día en que el Señor nos ha prometido, en que Él vuelve por nosotros. Él vuelve por los que anhelan y aman su venida. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú para ese día? ¿Cómo estás tú para el retorno de Cristo? ¿Te estás preparando? ¿Estás como esa novia ataviada que acordó junto a su novio un día en donde se va a casar, en donde se van a unir para ser una sola carne, para estar juntos por siempre? Pero para ese día uno comienza una serie de preparativos, uno comienza con una serie de pasos que tiene que dar antes que ocurra ese día. Comienzas a preparar tu vestimenta, comienzas a ver qué maquillaje vas a usar, qué peinado vas a usar. Tú no te levantas hoy en la mañana, sería muy raro que ocurra eso, diciendo me caso hoy y te casas. Una boda requiere un tiempo de preparación. Nosotros nos estamos preparando para las bodas del Cordero, para la llegada de Jesucristo. También es importante, mira, aquí dice Mateo 24:37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que
el día en que Noé entró en el arca. O sea, Jesús compara este gemera de Noé con el gemera de su regreso, como lo estábamos viendo, porque ambos son tiempos definidos de juicio y de revelación. Se va a manifestar el Señor. En algunas partes dice la parucía del Señor. También en 1 de Pedro 3:20 dice: cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, aquí gemera señala una época de advertencia divina. Vemos que el arca se cree que tomó un tiempo de más o menos unos 100 años en ser construida. Y nuestros días son en los más robustos 82, 92, ¿cierto? Muy pocas personas llegan a los 100 años. Es decir que es un tiempo que así como Noé preparó su arca, nosotros también estamos esperando ese día que el Señor nos adelantó, trabajando en edificar esa arca, trabajando en construir, en la esperanza de que lo que el Señor prometió, así como su venida, su primera venida a la tierra fue profetizada y se cumplió tal como estaba escrito. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, dando testimonio de esta primera venida de Jesucristo. Y así como todo eso se cumplió, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que también su segunda venida tiene cumplimiento. Hay muchos que dicen, bueno, llevan años predicando que Cristo viene, pero también la Escritura nos dice que el Señor no es que no es que Él no quiera venir, sino que tiene misericordia, no queriendo que ninguno se pierda. Está esperando que muchos lleguen al conocimiento de su verdad, muchos al conocimiento de su palabra. Pero mira, también aquí nos advierte en 2 de Pedro 2:5, dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aunque no menciona gemera directamente, el contexto reafirma que en los días de Noé fue una era de corrupción y de juicio, o sea, terminó con un juicio. Y es importante también entender esto, que Dios es un Dios de amor, pero también es un juez justo. Él nos va a juzgar a todos y por eso es importante que comparezcamos ante este tribunal con nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. La invitación es continua. Si tú te has preguntado qué está ocurriendo, qué pasa, tantas cosas que están ocurriendo en este tiempo, quiero decirte que todo esto lo anticipó el Señor. Bueno, finalmente la palabra hora. La palabra hora se puede traducir como anochecer, hora, momento o tiempo. Es el momento exacto en que algo ocurre. Es un punto de inflexión. Dice en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, con este versículo nos queda claro de que el Señor va a venir cuando menos lo esperamos, cuando menos pensamos. Podemos especular, podemos calcular, podemos proyectar su segunda venida, pero realmente el Señor nos aseguró que su día va a ser cuando menos lo pensamos. La hora es el instante que define eternidades. No se anticipa, pero sí se vive preparado. Jesús regresará en una hora inesperada, pero gloriosa. Mira, en el sentido literal, en el uso clásico, la hora también se usa para la división del día. Así es como nosotros encontramos en la Biblia la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, y también como el momento oportuno que va más allá del reloj, que está más conectado con el kairos. Es el tiempo adecuado, es el tiempo preciso para que algo ocurra. Algunos ejemplos bíblicos del uso de la palabra hora, que se escribe tal cual, dice en Juan 4:23 dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos
adoradores. O sea, ahí está siendo utilizada en un tiempo espiritual, en la revelación del culto verdadero. En Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Porque era en la hora del cumplimiento del sacrificio. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe. Ahí está siendo utilizada para indicar el día del juicio final. Y en Hechos 3:1 también dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Ahí está utilizada esta palabra hora en su sentido literal. Mira, la hora se vincula con el kairos, el tiempo cualitativo, en contraste con el cronos, el tiempo cuantitativo. Te lo voy a repetir para que te quede claro. La hora se vincula con el kairos, es decir, el tiempo de cumplimiento, que es un tiempo cualitativo. No así con el cronos, que es un tiempo cuantitativo. Pero el Señor Jesús, podemos ver en Mateo 24 que Él nos indica señales de advertencia para que nosotros estemos preparados discerniendo este tiempo. Él en una oportunidad dice que nosotros, de hecho acusaba a los fariseos y a los hombres hipócritas que decía: ustedes son capaces de reconocer el clima, pero no son capaces de reconocer el tiempo en que están viviendo. Primero, ellos no fueron capaces de reconocer el tiempo de su visitación, pero también nosotros corremos el riesgo de no discernir el tiempo espiritual y profético que estamos viviendo. Por eso es que el Señor nos dio señales para que nosotros podamos identificar este tiempo. La primera señal que hablábamos el discipulado pasado es que se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tú tienes internet igual que yo. Es el tiempo propicio para que el engaño se siembre. Y muchas personas creen que Cristo no ha venido aún y están creyendo en falsos Cristos. Uno que aparece por Israel, otro que aparece por Brasil. Hay iglesias completas que han creído estos engaños. Han ido tras hombres que se han hecho pasar primero por Moisés, luego por Elías, grandes profetas, y finalmente se han elevado tanto y la gente los ha idolatrado tanto que finalmente terminan diciendo que son el Cristo. Y tras de él se van muchos siendo engañados y pervertidos y recibiendo en su vida el resultado de no haber entendido que el Señor Jesús nos adelantó y nos anticipó. Mira, una señal clara para no ser confundido con la segunda venida de Cristo está en Apocalipsis 1:7 y dice que todo ojo le verá. El Señor nos dijo: si dicen miren lo que está por allá, vayan a buscarlo por acá, el Señor apareció por allá. No, el Señor dijo: todo ojo verá mi regreso. También el Señor nos indicó en Mateo 24:7 que en el tiempo de su venida va a haber hambres, terremotos y pestes. En Mateo 24:7 dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto ocurrió toda la vida, ¿cierto? De hecho, cuando murió el Señor Jesús, en el momento de su muerte hubo un terremoto, pero nunca antes se había visto un crecimiento tan exponencial de todas estas cosas. Tú puedes ver un historial de los terremotos y te vas a dar cuenta que en las últimas décadas es cuando ha habido un mayor incremento de terremotos. Esto es como igual cuando la mujer está con los dolores de parto, empieza con las contracciones cada una hora, pero luego se van haciendo más repetitivas. Entonces es curioso que el Señor relacionó el tiempo de su advenimiento con los dolores de parto, que nosotras las mujeres principalmente podemos entender que cuando empiezan los dolores ya no hay retorno.
Sabemos que van a ser más seguidos, más constantes, hasta que surge el nacimiento. También vemos como otra señal que indicó el Señor en Mateo 24:9 es que viene una persecución contra el pueblo de Dios. Ya hay una lista con 50 países que están bajo una persecución fuerte. Pero cada vez más vemos que se va armando el escenario para que la iglesia de Cristo sea perseguida. ¿Por qué? Porque nuestras creencias se oponen a las corrientes del mundo actual. Y cada vez más la sociedad se radicaliza. Vemos que utilizan métodos políticos para influenciar en las masas, y algo que era impensable décadas atrás, cada vez se hace más común, porque tienen métodos de manipulación, métodos de convertir ideas que eran inconcebibles para el pensamiento, para la cultura, para lo que tú puedas pensar, ahora lo normalizan. Y así como ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando incendiaron el templo, y es porque estaban culpando, ¿cierto?, a los judíos de todas las cosas que ocurrían, también puede ocurrir que al pueblo de Dios se le culpe de todo lo que ocurre, porque esta sociedad es tan cambiante. Comienzan a surgir creencias en donde se traspasa, dice que hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Bueno, ese es el tiempo que estamos viviendo, en donde todo se normaliza y finalmente lo que nosotros hemos entendido a través de la palabra de Dios se considera que es malo, que es incorrecto, que es un pensamiento intolerante. También vemos que en Mateo 24:11 el Señor anticipa que se van a levantar falsos profetas y apostasía. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, eso lo vimos en el discipulado anterior. Y surgirán predicadores que endulzarán el oído. Quiero que leamos esta cita bíblica, 2 de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, estamos viviendo un tiempo en donde la gente oye lo que quiere oír. Y estos falsos maestros saben lo que la gente quiere oír. Esta es la época en donde el marketing tiene más trascendencia. Y hasta los predicadores predican en base a marketing. Predican lo que la gente quiere oír. Predican lo que vende, en lugar de predicar lo que la palabra del Señor nos está amonestando constantemente. También otra señal que el Señor nos dejó en Mateo 24, dice, el Evangelio será predicado a todas las naciones. Dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta palabra testimonio a todas las naciones, en todo el mundo, es la palabra etnos. O sea, no es solamente de las naciones que nosotros conocemos, sino de cada etnia que existe. Dice que va a ser predicado el Evangelio a todas las etnias, y esa es la misión. Eso es lo que el Señor a sus discípulos, cuando ellos estaban preocupados si del reino de Israel iba a ser restaurado, el Señor les dice, no les corresponde a ustedes estarse preocupando de eso. Ustedes van a recibir poder para que me sean testigos hasta los términos de la tierra, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión, ese es el objetivo de nosotros como iglesia. El Señor Jesús dijo, tiene que ser predicado este Evangelio. Dice que Él está preparando una boda, y esa boda están todos invitados, a todos les tiene que llegar la invitación, a todos les tiene que llegar la notificación.
Y hoy es el tiempo en donde más está preparado todo para que eso ocurra. Mira, es todo más viable. Es posible viajar a todo lugar del mundo. Es posible llegar a través de transmisiones digitales. Es posible traducir los textos. Es posible lo que antes tal vez era imposible. En esta época es todo posible. Tú te puedes comunicar con gente de cualquier parte del mundo. Entonces vemos que cada vez más los dolores de parto comienzan a acelerarse, las contracciones comienzan a acelerarse. El Señor Jesús nos llamó a estar enfocados. No debemos concentrarnos en el crono. No debemos enfocarnos en lo que podemos especular. Tenemos que evitar la especulación, pero sí enfocarnos en la misión, porque el Señor dice: bienaventurado el siervo que cuando su Señor regrese le haya haciendo su voluntad. Ese debe ser el enfoque, sea que Cristo venga hoy, sea que Cristo venga en 6 años, sea que Cristo venga en 20 años o en 100 años. Él nos tiene que encontrar a nosotros haciendo su voluntad, porque de algo sí que tampoco tenemos control, es de los días de nuestra vida. Por eso es que el Señor nos amonesta y nos llama a perseverar. Mira, surgieron unos errores en la iglesia de Tesalonicense. ¿Por qué es complicado el comenzar a especular? Porque la iglesia en Tesalonia comenzó empezaron a entrar enseñanzas que decían que el regreso de Cristo era inminente o que ya había ocurrido. Algunos los perturbaban y dice el apóstol Pablo les envía una carta en respuesta. Él se entera que está ocurriendo esto en la iglesia de Tesalonicense y le dice: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque algunos se empezaron a alarmar, otros entraron en ansiedad, otros entraron en confusión y otros en desorden, porque no querían trabajar, porque si el Señor Jesús venía mañana o ya había venido, no tenía nada sentido lo de esta tierra. Pero mira, le dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y el apóstol Pablo les decía: yo mismo les he sido de ejemplo. Ustedes han visto cómo yo he trabajado con mis manos y les he enseñado que el que no trabaja no come. Mira, esto está en 2 Tesalonicenses 3:10. Porque muchos estaban abandonando sus responsabilidades. Dios no quiere que nosotros, por causa de su venida, dejemos de un lado nuestras responsabilidades, sino por el contrario, en nuestras responsabilidades diarias mostremos fidelidad al Señor. Pablo exhorta a vivir con esperanza, pero también con diligencia. Dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Estaban siendo sacudidos por falsas enseñanzas y cartas falsificadas, tanto así que él tuvo que mandar esta carta en donde le dice: no se deje mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Les dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque se estaban difundiendo mensajes falsos. Y él los exhorta, les explica que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Él les da otras indicaciones, otras señales, porque tal vez pensaban que todo iba a ocurrir junto. ¿Te acuerdas que los discípulos le preguntan al Señor? Le dicen, cuando el Señor le dice que este templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ellos le dicen: ¿cuándo va a ser esto? O sea, la destrucción del templo, ¿cuándo va a ser tu venida y las señales del fin? Ellos lo unen todo en una sola pregunta, pero el Señor lo divide su respuesta. Vemos que Pablo corrige a esta iglesia llamándolos a discernir el tiempo, a no vivir en pánico, sino
en preparación. Les recuerda que el Señor va a venir de forma visible, de forma gloriosa. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él los exhorta a perseverar en la fe. Y esto es lo que nosotros queremos animarte en esta tarde, a perseverar en tu fe. Tal vez tú perdiste la fe por ese motivo, porque te diste cuenta de la hipocresía de los hombres que se llaman hijos de Dios y no lo son. Tal vez esperaste un milagro, una profecía que nunca se cumplió. Hoy día queremos invitarte a determinarte a volver a creer en Dios. Dios nunca te falló. Dios se hace cargo de sus palabras. Si alguna profecía no se cumplió, es que realmente esa palabra nunca salió de la boca de Dios. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple en su debido tiempo. Así que quiero animarte. Este es un tiempo, estamos viviendo el último tiempo del juego. Tal vez te cansaste, tal vez te desanimaste, pero a través de esta enseñanza quiero llevarte a un tiempo de determinarte a volver a creer en Dios. Sacar todas las lecciones que tengas que sacar de este tiempo que viviste, de este tiempo de enfriamiento, de este tiempo de no querer nada, de no querer congregarte. Mira, dice que este es el tiempo en que no debemos dejarnos de congregarnos, porque su venida es inminente y vamos a estarnos preparando, vamos a estar esperando su venida. El Señor viene pronto y quiere que tú estés aguardando ese momento de su advenimiento. Todo ojo le verá y todas las naciones harán lamentación, porque no tendrán excusa, porque el Evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Que Dios te bendiga. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo y creciendo juntos.